Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy les traigo una reseña que, como ya lo pudieron ver en el título, se trata de Nos llamaron enemigo, escrito por George Takei. Así es que vamos a empezar. Yo sé que últimamente les he traído varias reseñas, pero yo me prometí hacer reseñas de mis libros favoritos y de verdad no es mi culpa que últimamente me estén saliendo tan buenas lecturas. Nos llamaron enemigo, nos cuenta la historia de la familia de George, que son japoneses residentes en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, pues sucedió el ataque de Japón hacia Estados Unidos, este bombardeo que sucedió en Pearl Harbor, y Estados Unidos contraatacó con las bombas nucleares en Hiroshima. Y bueno, durante todo este periodo a Estados Unidos se le ocurrió hacer campos de entrenamiento en donde recluyeron a pues todas las personas que tuvieran ascendencia japonesa dentro de los Estados Unidos. Y es que para Estados Unidos todas las personas que tenían esta ascendencia pues simplemente ya no eran personas de fiar y decidieron encarcelarlos para salvaguardar pues su seguridad. Entonces vamos a ver cómo George, siendo un niño, se enfrenta a todo esto con sus papás y sus dos hermanos. Él va viendo esto como pues una nueva aventura porque sus papás se lo tratan de vender así, cuando pues primero lo sacan de sus casas y son llevados a unos establos donde poco a poco se nos va a ir contando cómo es que Estados Unidos fue quitándoles derechos a estos ciudadanos, desde obviamente recluirlos contra su voluntad en estos campos hasta encarcelar directamente a algunos de ellos que ellos consideraban como potencialmente peligrosos. Entre ellos se nos cuenta, por ejemplo, un profesor de japonés. ¿Dónde veían el peligro? Pues no lo sé. Entonces vamos a ir viendo las injusticias que van viviendo todos estos ciudadanos, cómo todo esto pasa frente a los ojos de una nación que está de acuerdo en su mayoría con todo esto que se está acarreando. Y vemos cómo posterior a todo esto, cuando la guerra concluye y terminan por fin dándoles su libertad, pues como ahora se tienen que enfrentar a una nación que los sigue viendo con malos ojos. George, por ejemplo, con sus maestras que lo llaman de manera despectiva, y cómo es que pues todo este tema de obviamente de que Estados Unidos decidiera quitarle sus derechos pues les ha traído repercusiones pues demasiado fuertes, ¿no? Entre ellos pues básicamente ya no tener nada. Pero dentro de la historia nos vamos a encontrar con cosas de verdad muy tristes, de verdad cosas muy fuertes, como de verdad la familia tuvo que superar muchísimas cosas para pues no separarse, y además de todo pues para poder sobrevivir tanto dentro de los campos como fuera. Es una historia de verdad muy desgarradora, todo visto desde la perspectiva de George, siendo un niño que conforme va creciendo va viendo todas las injusticias que en realidad a él le tocaron vivir. Y bueno, por si no lo saben, George Takei se convirtió en un actor. Él salió en Star Trek como el Capitán Zulu. Y bueno, yo no he visto Star Trek, pero pues más o menos lo vi viendo, porque de hecho no lo cuenta al final de la historia y yo después busco un poco en internet. Pero bueno, vamos a continuar. Como les comenté, creo que definitivamente es una historia que debe de saberse. Yo he visto documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. En algún momento me llamó muchísimo la atención y me encontré con un documental muy completo que está en Netflix, que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color. Y yo nunca vi que se tocaran, por ejemplo, este tipo de temas de las cosas que otros países también hicieron para pues lograr ganar la guerra. Siempre se habla más que nada de todas las barbaridades que cometió Alemania, que obviamente fueron cosas muy graves, pero poco se habla de las demás cosas que los otros países estuvieron dispuestos a hacer para poder ganar esta guerra. Justificado, ¿no? Creo que son cosas que deben saberse, porque como bien dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y justamente al final de esta novela gráfica vamos viendo cómo es que esta historia de cierta manera se vuelve a repetir durante el periodo de Donald Trump, en donde él ha decidido encarcelar a personas inmigrantes. Al final del día sigue siendo la injusticia de tener encerradas a personas simplemente porque son de otra nacionalidad y porque el gobierno los considera peligrosos, aunque en realidad estas personas no hayan demostrado ser violentas ni un peligro para su nación. Fuera de eso, la verdad yo nunca había escuchado de este tema.
conocí el tema y me empezó a llamar un poco la atención gracias a 2 series que vi en Netflix. La primera fue en El Club de las Niñeras. Se nos cuenta la historia de cómo una de las abuelas de las niñas estuvo dentro de estos campos, y después lo volví a ver en otra serie de Netflix que se llama Yo Nunca, cuando justamente el abuelo de uno de los coprotagonistas también nos cuenta su historia de cómo fue vivir dentro de estos campos. Fuera de eso, la verdad es que yo no lo había escuchado en ningún lado, ni lo había visto en ningún libro de historia. Entonces, si ustedes como yo no saben nada de este tema, pues bueno, se los recomiendo bastante. Creo que en serio hay que conocer de todo un poco. Y bueno, chicos, eso ya sería todo por este video. Ustedes cuéntenme si ya conocían esta historia. Si no es así, cuéntenme pues dónde han leído más sobre esto, dónde lo han visto más. Me gustaría seguir pues enterándome de este tema, poder saber un poco más. Pero bueno, creo que al final lo único que me queda para decirles de este libro es que dentro de todo lo malo y todo lo malo que hacían las personas, también nos podemos encontrar con pequeños rayos de esperanza por conocer historias de personas que se dedicaron a luchar por los derechos de estas personas que estaban siendo pues tanto encarceladas como obligadas a ceder a su nacionalidad, como pues mandadas a un Japón que estaba devastado por la guerra, y como había un abogado que de verdad se tuvo que enfrentar a bastantes juicios para ayudarlos a que pudieran tener pues otra vez derechos. Pero bueno, yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense mucho, chicos. Bye.